Conversaciones sobre los 70, una revolución posible. El impacto de la revolución cubana. Nuestras tropas avanzarán sobre la ciudad y tomarán por asalto. Organizaciones y lucha armada. Los extremistas que ya habían copado el establecimiento Estrategias y polémicas, los caminos para la revolución en Argentina. militar. Las presuntas fisonomías de todos los secuestradores de Aramburgo. Trelew, ¿es posible la unidad? Pero estamos seguros que al calor de la lucha esas diferencias van a ser superadas. ¿Con Perón o sin Perón? Los caminos separados. El golpe contrarrevolucionario del 76. Las nuevas generaciones estudian y recuperan lo mejor de la lucha revolucionaria en nuestro país. Conversaciones con jóvenes investigadores e investigadoras sobre nuestra historia reciente. Bueno, estamos acá en un nuevo encuentro de este ciclo de conversaciones que hemos iniciado ya hace un tiempo y que tiene como objetivo reflexionar sobre la experiencia de la Revolución en Argentina, sobre todo de la experiencia de las organizaciones que animaron el complejo y convulsionado contexto de la Argentina de los 60 y 70. Como dije en videos anteriores, es una actividad que ha sido promovida y de la que hemos sido invitados por la Organización Revolucionaria Guevarista y de Democracia Socialista, y que tiene el objetivo de reflexionar con jóvenes investigadores e investigadoras sobre lo que fueron aquellos años para poder hacer un ejercicio de memoria histórica, recuperando esas experiencias, pero también para tener elementos para reflexionar sobre nuestro presente y poder diseñar las herramientas organizativas que nos sirvan para las transformaciones revolucionarias de nuestras sociedades. Para eso y para este encuentro, para el encuentro de hoy, contamos con la presencia de Rocío Otero. Ella es socióloga, doctora en Ciencias Sociales, investigadora del Instituto Gino Germani, y es además autora de varios artículos, algunos de los cuales han sido premiados incluso por la Secretaría de Derechos Humanos, y autora de un libro que ha sido publicado recientemente, que se llama Montoneros y la memoria del peronismo, que se consigue en la mayoría de las librerías. Así que, bueno, hola Rocío, muchísimas gracias por estar en esta conversación de hoy. Bueno, Santiago, muchas gracias nuevamente por la invitación y me pone contenta ver ahí el libro. Sí, la verdad que es un libro que recomiendo su lectura porque es muy, muy bueno, da algunas pistas interpretativas que son bastante novedosas y sirven para entender muchísimo la experiencia de la organización que hoy vamos a tratar de desandar un poco, que es la expresión guerrillera más importante de la corriente revolucionaria del peronismo, como lo fue Montoneros. Así que bueno, te propongo que, hecho este prólogo, esta introducción, nos lancemos a la conversación. Y te propongo que esta conversación la comencemos con una pregunta base, disparadora, que es: ¿cuáles fueron los orígenes de esta organización tan peculiar? ¿Y qué es esto de Montoneros, ¿no? ¿Cuáles fueron sus características principales, sus rasgos más sobresalientes? Bueno, ninguna de las dos preguntas es fácil y sencilla. La primera me parece que es un poco más fácil de recorrer. La segunda es distinta, tiene una complejidad porque yo siempre me encuentro diciendo en esta etapa de charlas, conversaciones y entrevistas que abrió el libro, que una cosa que aprendí de Montoneros es que tiene una historia muy dinámica, recorre una década por lo menos, ¿no? Porque suele fecharse el año 1980 como el fin de la experiencia montonera, pero esto no es así, no termina ahí la cuestión, y bueno, tampoco empieza estrictamente en 1970, porque ahora voy a ir un poquito de eso, hay antecedentes de los grupos que la fundan, ¿no? Pero además de recorrer, yo diría, por lo menos 2 décadas de la historia argentina, esta experiencia política, además es muy dinámica y va atravesando etapas que son un poco las etapas del propio calor de la historia política argentina y de los recambios institucionales. Bueno, atraviesa
el regreso de la democracia, atraviesa todo el periodo de la AAA, que es muy complejo, el inicio de la represión, la dictadura. En cada una de esas etapas va produciendo transformaciones y reformulaciones en sus miradas políticas, en sus análisis, en su relación con el peronismo, que seguramente en un rato hablaremos, con otras organizaciones. Y entonces es difícil. Yo creo que lo primero que hay que hacer cuando se empieza a reflexionar sobre Montoneros es pensar que en su complejidad, ¿no? Inclusive también en la complejidad de las adhesiones, porque hubo gente que se identificó con Montoneros, pero que su militancia era una militancia más vinculada a espacios o agrupaciones de la JP, y que nunca tuvo un arma, y hay otra que tuvo compromisos más profundamente orgánicos. Entonces, ahí también hay como matices, ¿no? Para traer. Después, en relación a los orígenes, bueno, yo creo que esto es tal vez de lo que está más estudiado, pese a lo cual cada tanto surge alguna nueva investigación que nos muestra que tenemos mucho por aprender y por saber, y que hay muchos mitos, ¿no? Creo que la investigación de Lucas Lanús, el mito de los 12 fundadores, que es del año, justo lo tengo acá, 2005, se publicó el libro de Lucas. Bueno, creo que es el primer trabajo que explícitamente plantea, bueno, a ver, qué cosas del trabajo de Gillespie nos tenemos que empezar a interrogar. Él plantea esto, ¿no? El mito de los 12 fundadores, y es un buen ejemplo también de las limitaciones de la investigación de Gillespie, que sigue siendo hoy la investigación de referencia de Montoneros, Claro. porque es el único libro que recorre toda su historia, ¿no? Y que reconstruyó sus orígenes y los años previos al surgimiento. Y Lucas ahí muestra que un poco una de las limitaciones de Gillespie era tomar lo que decían en la época, en este caso en 1974, los militantes o los representantes de la organización como verdad, ¿no? Porque lo de los 12 fundadores venía de la entrevista que dieron a Rostito y Firmenich, cómo murió Aramburgo en septiembre del 74, en donde dicen que en aquel momento eran apenas 12 miembros, y esa es la evidencia que utiliza Gillespie para decir que en 1970 eran 12 miembros. Entonces, dicha esta introducción, para contarte un poco que recién hace 15 años estamos hablando de 50 años de que surgió Montoneros, 15 años que tenemos una investigación un poco más seria que logró reconstruir lo que Lucas Lanús se llaman los grupos originarios. Y bueno, por supuesto, sin desatender el peso de los grupos de capital, que son Capital y Córdoba, que eran los dos comandos Camilo Torres, que eran lo que Gillespie llama los protomontoneros, células que venían del grupo de Cristianismo y Revolución, liderado por García Elorrio. Pero bueno, hay mucho más. También en una época se hablaba mucho de los orígenes por la vía de Tacuara. Esto es más de Modé, más de otra época. Sí. Y también está mostrado que, bueno, hay algunas trayectorias que sí se pueden situar ahí, pero que por un lado Tacuara tuvo una decisión que fue más de izquierda, con lo cual también hay que matizar la propia valoración del Tacuara. Y después que una cosa es que 1, 2, 3 o 5 hubieran tenido una participación ahí, y otra es que hubiera una genética de Montoneros que se vinculaba al nacionalismo más ubicable hacia la derecha del Tacuara, ¿no? Pero, por un lado está la cuestión, vamos a decirlo más genéricamente, porque como te digo, hay grupos en todo el país, entonces vamos a decirlo más transversalmente. Por un lado la cuestión de gente que se acercó a la militancia católica a partir de lo que fue la renovación cristiana y todo lo que fue, además, en particular, la cuestión del compromiso social y de, digamos, bueno, los populistas rusos del siglo XIX lo llamaban una ida al pueblo, ¿no? Esto de empatizar con la realidad y las condiciones de vida de los pobres, de los humildes, de los marginados, bueno, a través de una militancia territorial, porque además habilitaba eso, ¿no? Ese tipo de experiencias. También hubo
espacios de activación universitarios vinculados a este mundo renovado del cristianismo. Después, por otro lado, creo que es de una gran complejidad, pero también explica los orígenes de Montoneros, la propia evolución, seguramente en un rato vamos a hablar de esto, la propia evolución y el desarrollo de lo que se llama la izquierda peronista y los grupos del peronismo revolucionario, dos complejidades también para el abordaje historiográfico, que bueno, son por lo menos cosas que hay que pensar desde el derrocamiento de Perón, qué pasa con la dinámica del peronismo, cómo es que se abre el peronismo amplía su abanico y entonces puede contener expresiones de izquierda, inclusive expresiones que empiezan a reivindicar la Revolución Cubana, y ahí hay otro elemento, ¿no? La Revolución Cubana. Creo que Montoneros es bien un fenómeno propio de la nueva izquierda. Es importante entender que la nueva izquierda está atravesada fuertemente por la Revolución Cubana, ¿no? Hasta el 59, incluso hasta el 61, porque se tomaron su tiempo para definirse explícitamente como socialistas o comunistas, pero a partir del 55 ya yo creo que había un movimiento muy fuerte, que era el movimiento de países no alineados, la cuestión del tercer mundo, ¿no? Todo lo que dejaban los procesos de descolonización, este mundo bipolar y esta cosa de que o con la Unión Soviética o con el capitalismo, entonces ahí empieza algo muy fuerte, pero que me parece que hasta Cuba estaba muy relacionado con la idea de combatir a los imperialismos, ¿no? Y dicen los especialistas, no es una idea mía, con Cuba lo que ocurre es que la atención se traslada de norte a sur, ¿no? Y que aparecen otras dimensiones, ¿no? Que tienen que ver con, bueno, pensar la toma del poder, pensar específicamente la guerra de guerrillas. Todo eso se acopla con una década del 60 a nivel mundial que va en un creyendo en este sentido. Y bueno, entonces me parece que Montoneros es la confluencia de, por un lado, la evolución concreta de grupos, como te digo, de militancia católica, pero también hay muchos militantes concretos de carne y hueso que venían de experiencias de la resistencia peronista y que estuvieron articulando Montoneros, ¿no? Aunque son en general poco conocidos, pero existió. Pero además todo un contexto de época a nivel regional y a nivel global, ¿no? Que me parece que está bueno recomponer, porque un poco el sentido de esta charla, que tiene que ver también con divulgar, salir un poquito de las aulas, de los claustros y compartir nuestras pesquisas y nuestras indagaciones. Y a veces a los propios protagonistas les cuesta entender que fueron un emergente de cosas muchísimo más amplias, ¿no? Totalmente, totalmente. Ahí vos recién traías un hecho político trascendental no solamente para la izquierda argentina, sino para la izquierda latinoamericana e incluso mundial, y que ha recorrido el conjunto de las conversaciones que hemos tenido hasta el momento, que es el tema de la Revolución Cubana, ¿no? Que marca no solamente un quiebre en la situación y la correlación de fuerzas latinoamericanas, sino que además habilita un conjunto de interpretaciones múltiples al interior de las izquierdas, ¿no? Que está atravesado por una convicción, o si se quiere, para decirlo de alguna manera, por un mantra común, que es en la hora de la acción, ¿no? Y además por una certeza, que es se acabó la hora de la paz, digamos, o la revolución pacífica, pero que al mismo tiempo, digamos, habilita, por ejemplo, el surgimiento de distintos tipos de experiencias organizativas, como fueron, por ejemplo, el PRT, por un lado, una organización que nunca se reivindicó peronista, sino todo lo contrario, y una organización como Montoneros, ¿no? Que hacía una interpretación, digamos, vernácula de la Revolución Cubana, planteando que la Revolución Cubana era una expresión evidente de que los movimientos populares, o de que las revoluciones deberían ajustarse a la experiencia de los movimientos populares de cada uno de sus países. Y ahí el peronismo aparece como con una fuerza evidente, ¿no? Sí, es interesante lo que decís, porque justamente, ¿no? Muestra cómo la Revolución Cubana fue un parteaguas, pero al mismo tiempo fue apropiada y resignificada como otras experiencias. El propio peronismo
En el caso de Montonero, yo hace unos años escribí un artículo sobre el tema, y un poco indagando en documentos, sobre todo del primer año, los primeros años de existencia de Montoneros, y una entrevista famosa que dieron al Granma, que se publicó en Cristianismo de Revolución con el nombre de Reportajes a la Guerrilla, que también hubo una a la FAR, una a la FAP, una al PRT. Es interesante porque, a contramano de lo que se dice muchas veces sobre Montonero, yo no encontré tanto un modelo de acción en la reivindicación de esa época, ¿no? Porque, como vuelvo a decir, que estuvo muy dinámico, pero de esos primeros años, no tanto una reivindicación respecto al modo de acción, la guerra de guerrillas, como sí respecto a un proceso, como vos decías, de liberación, y en donde en todo caso ahí había una reivindicación muy fuerte de que la Revolución Cubana significaba una postura antiimperialista. Entonces, como que yo me parecía ver en aquellas indagaciones que era un extraño modo de llegar al peronismo, al nacionalismo propio del peronismo, ¿no? Y a esa retórica de liberación nacional que ya venía construyendo y fortaleciendo Perón desde el exterior, por la vía de reivindicar la Revolución Cubana, pero no precisamente reivindicando la guerra de guerrillas, sino reivindicando primero el hecho histórico como posibilidad de rebelión, y por otro lado esto que te digo, ¿no? El enfrentamiento a los imperialismos. Así que sí, es bien interesante porque por un lado marca totalmente un cambio de etapa, pero por el otro lado hay múltiples interpretaciones de lo que significaba la Revolución Cubana, ¿no? Claro, y ahí hay una confluencia interesante, ¿no? Porque hay una interpretación que, como vos bien decías recién, de la Revolución Cubana que lleva por una vía hacia el peronismo, y esa, digamos, esa vía de interpretación también confluye con la otra vía que vos reponías muy bien hace un rato, que es la vía de la interpretación del verbo de Cristo, digamos, que lo lleva también al peronismo, ¿no? Esta opción por los pobres. Entonces ahí hay como, y en la composición de los propios elementos que confluyen en la formación de Montonero se ve muy bien, digamos, hay como dos interpretaciones de dos hechos o dos fenómenos fundantes, digamos, de la nueva izquierda y de la experiencia de Montonero, que lo llevan a una misma conclusión, que es que el peronismo es la expresión desde la cual se debe pensar toda transformación social en la Argentina, ¿no? Y además es interesante lo que decís porque siempre se dice que, bueno, en el libro de Gillespie y en distintos trabajos que tratan de recomponer esos orígenes, que Montoneros tenía un origen nacionalista, cosa que sería contradictoria con su propuesta por el socialismo. Bueno, de nuevo parte de esta dinámica, ¿no? Cómo se reivindican las tres banderas peronistas y al mismo tiempo se reivindica la construcción de un socialismo, ¿no? Esa contradicción que creo que atraviesa así, tal vez de forma, de los elementos más estables en Montoneros es esa contradicción. Pero me parece que es poco entendido ese nacionalismo, ¿no? Que estaba, porque si nosotros volvemos de nuevo a este clima de época en donde hablábamos de un tercer mundo, de las guerras de liberación, ¿no? Pensado ampliamente, no pensado estrictamente como el resultado cubano, sino inclusive si vos mirás los textos del exilio de Perón, del último tramo, del 67, del 68, son textos en donde él analiza y estudia qué ocurría en Medio Oriente, la guerra de Argelia, Cuba también, Asia, África, entonces pensando específicamente más allá de las sociedades que se construyeran en un momento de liberación de la opresión hacia los imperialismos. Y eso era algo que había estado siempre en el peronismo, esa idea de la tercera posición, ¿no? De ni un imperialismo ni el otro imperialismo, era como lo característico del nacionalismo peronista clásico, digamos, ¿no? Entonces me parece que ahí había un nacionalismo que tenía que ver sobre todo con eso, con una reacción a ese intento constante de dominar la región en el caso de Estados Unidos, y que siempre había sido muy fuerte en Cuba, en la retórica cubana, incluso antes de la declaración del carácter socialista de la revolución, ¿no? Y es parte de la tradición de la revolución cubana, de antes de la revolución cubana, digo, los revolucionarios cubanos, ¿no? Claro. Esta cosa de
del antiimperialismo. Sí, sí. Entonces creo que ahí también se puede pensar cómo es que llegamos a que haya cosas tan distintas juntas, Claro, ¿no? claro. Porque en apariencia son tan distintas y que estén juntas. Claro. Y bueno, como vos decías, digamos, hay un montón de grupos que confluyen en Montoneros, ¿no? Pero lo cierto es que, que incluso, digamos, en esa relación, en esa circulación de militantes, comienzan a realizar acciones previas a 1970 y a conformarse ya un entramado de militantes y militancia, digamos, que uno podría identificar ya como protomontoneros, etc. Pero lo cierto es que Montoneros sale a la luz con una acción resonante, conocida por todos, que fue el 29 de mayo de 1970, con el secuestro y asesinato de Aramburu, digamos, ¿no? Un representante, digamos, del golpismo gorila del 55, de los fusilamientos de Valle y del alzamiento peronista del 56, digamos, y todo un símbolo que tiene un peso específico en la simbología peronista, pero también un peso específico en la historia, en esa historia, digamos, de la Argentina reciente. Entonces, preguntarte, ¿qué efecto buscó, digamos, ¿no? Esta organización naciente a nivel nacional, pero sobre todo al interior del peronismo? Y me parece importante o interesante esta pregunta para iniciar a desandar eso que vos muy bien haces en el libro, que es cómo construyen Montoneros su lugar al interior del peronismo, resignificando o identificándose con ciertos símbolos de ese movimiento, ¿no? Bueno, pensando en el efecto simbólico buscado, ¿no? Que es un poco lo que yo trato de hacer en mi libro, de empezar a analizar otras dimensiones de la experiencia montonera y no quedarnos en los hechos y en la reconstrucción de los hechos. Porque el Aramburazo es un ejemplo bien interesante, ¿no? En términos de el hecho armado, el secuestro y el asesinato, bueno, creo que 50 años después siguen apareciendo investigaciones que pretenden decir algo nuevo. La que se publicó este año no lo dice, me tomé el trabajo de leerla entera para ver un poco, me refiero al libro de María O'Donnell, Sí. Que tengo ahí una reseña pendiente que todavía no la pude traducir en un archivo de Word, pero tengo ganas de compartir un poco algunas reflexiones sobre el libro, ¿no? Se ha dicho de todo sobre las razones materiales del Aramburazo y creo que es un hecho que se presta para todo tipo de intrigas. Por eso se pueden seguir editando libros y vendiendo libros, que no son libros de investigación o libros con una vocación reflexiva o de contribuir en debate o de entender un poco más, sino tienen más el perfil de un bestseller, ¿no? Que no nos pasan a nosotros con esos libros, con nuestros libros eso. Entonces, bueno, se ha dicho de todo, ¿no? Respecto a esto, es decir, hasta el punto de deslegitimar totalmente y reducirlo a nada, ¿no? A que fue una conspiración y que nada de lo que se dijo que fue el Aramburazo, en realidad fue, bueno, yo no comparto esas miradas, me parece que nos hacen perdernos cosas interesantes. Y entonces, yendo a tu pregunta, un poco, bueno, de nuevo, también el modo en que Montoneros interpretó el Aramburazo también fue dinámico, ¿no? Porque con el tiempo, claramente es el mito de origen de los montoneros, ¿no? Montoneros construye un mito de origen propio. Si el peronismo tenía el 17 de octubre, Montoneros tiene su propio evento mitológico, ¿no? Lo que se planteaba en ese momento como objetivos de ese hecho era, por un lado, bueno, varias cosas, ¿no? Por un lado, torcer lo que ellos entendían era una conspiración que estaba llevando adelante Aramburu para producir un recambio al interior de la Revolución Argentina. Por otro lado, y esto es bien interesante porque acá nos metemos en el territorio de lo simbólico, de las identidades, vengar la muerte el fusilamiento de Valle, vengar la desaparición del cadáver de Eva, y bueno, vengar todas las afrentas y violencias que había sufrido el pueblo peronista, incluida su proscripción de la contienda electoral desde el 55. Entonces,
ahí también queda un poco en claro, esto no lo digo yo, lo han dicho las personas, a mí hay un libro que me gusta mucho, que trabaja el tema, que es el libro de Beatriz Arlo, es un libro que ya tiene muchos años, unos 20, La pasión y la excepción, Eva Borges y el asesinato de Aramburu, y ella plantea ahí que de algún modo fue inscribirse en la historia del peronismo, ¿no? Es decir, escribir un nuevo capítulo en el cual ellos aparecían, y en efecto, a partir de ese momento es inevitable hablar de los motoneros y hablar de ese hecho, que remitía a cosas que habían ocurrido 15 años antes, que remitían claramente a la proscripción del peronismo, a la represión sufrida por el peronismo, y que inclusive reivindicaban a Valle como un mártir del peronismo, que eso también forma parte de la construcción mitológica, ¿no? En el levantamiento del 56, en la proclama, en ningún momento se mencionaba a Perón. Es decir, no fue un levantamiento que tuvo las características que después, con el paso de los años, le fue dando la mística, ¿no? Primero de la resistencia y bueno, después Montoneros con su contribución, pero lo cierto es que intentaban condensar en ese hecho simbólico, bueno, los últimos 15 años de la historia del peronismo, y además esto lo dicen siempre, se ha dicho en muchas entrevistas, los protagonistas vivos del hecho, y en aquella época, cuando todavía había otros protagonistas vivos, que también se buscaba darse a conocer con un hecho que no tuviera demasiada duda, que para nadie representaba alguna duda de que reivindicaba, es decir, Aramburu era el antiperonismo. No había ninguna duda de eso, y por si quedaba dudas, el comando que lo había secuestrado, que apareció el otro día en todos los medios, ¿no? Como Juan José Valle, el fusilado, ¿no? Entonces, y es interesante porque también se han contado en distintos momentos que se basaron para armar la sentencia, el juicio y la sentencia, por un lado Operación Masacre de Walsh, y por otro lado un libro menos conocido, pero no por eso menos importante, Mártires y Verdugos de Salvador Ferla, que era otro libro que reconstruía los fusilamientos del 56. Entonces también ahí es interesante pensar como una obra está bien, no ficción, pero no deja de ser literatura, una mezcla de periodismo y literatura, como era lo que hacía Walsh ese trabajo, como el fundamento para ese juicio revolucionario. Y después, para terminar con la respuesta a esta pregunta, es interesante también pensar la palabra, ¿no? Porque Montoneros lo planteó como un ajusticiamiento. Y entonces hay que recuperar esa palabra para entender por lo menos cómo fue pensado. Por supuesto, desde hoy, que es un poco lo que hace, o intenta hacer María O'Donnell, ella da vueltas alrededor de la idea de crimen político, asesinato, fusilamiento, hay mucho, dice mucho qué palabra usamos para mencionarlo, pero creo que es interesante recuperar la idea de que fue pensado como un juicio revolucionario y como un ejercicio de justicia popular, en un contexto en el que se entendía que no existía otra clase de justicia, ¿no? Se estaba en dictadura. Y no es que era el primer juicio revolucionario que ocurría en el planeta Tierra, ¿no? Ocurrían otros en otras partes del mundo. Entonces, está bueno también poder recuperar esa idea de juicio revolucionario, que creo que es de lo que más invisibilizado está, porque 50 años después resulta anacrónico a nuestras cabezas. Sí, totalmente. Y fue pensado como tal cosa. En ese sentido me parece que, digamos, el hecho no es significativo en múltiples dimensiones, ¿no? Y es un hecho político que marca por lo menos dos cosas muy, muy evidentes y que desde mi punto de vista no son casuales. Como vos decís, digamos, ¿no? Es un hecho que viene a buscar. Digamos, es el hecho en el que se presenta la organización y se presenta asesinando a Aramburu con un juicio revolucionario, es decir, ya desde el vamos se presenta la organización como una organización revolucionaria que opta por la vía de las armas, es decir, ya ahí hay una evidencia clara de cuál es el contenido de esa organización que se presenta y la estrategia, digamos, en la que se inscribe. Y al mismo tiempo es un hecho que ubica a esa organización con esa estrategia en el marco de un movimiento del peronismo, digamos, ¿no? Tiene ese doble significante, digamos, o significado, digamos, ese significante que fue
la acción del Aramburazo, ¿no? Entonces ahí, utilizando, digamos, esta carta de presentación como excusa, te quería preguntar, bueno, ¿cuál es la interpretación que Montoneros hace del peronismo y cómo lo inscribe en su propia estrategia? Bueno, de nuevo, es una pregunta que no tiene respuesta corta. Bueno, esto me parece que es, digamos, de lo más dinámico de Montoneros. Eso es bien interesante, ¿no? Montoneros en el 70 plantea esta reivindicación del peronismo básicamente como la identidad de las mayorías populares. Después, bueno, creo que aparece en escena algo que le da dinamismo a esas definiciones, que es Perón. Es decir, cuando se abre el escenario con el Gran Acuerdo Nacional y empiezan las vinculaciones concretas de Montoneros con Perón, y de Perón con otros grupos políticos, no solamente con Montoneros, ahí empiezan a aparecer otras definiciones. Siempre está la coyuntura política, está el diálogo con otras agrupaciones peronistas, y está la propia dinámica interna que va marcando un poco esas definiciones, ¿no? Lo que ocurre en el 72 es todo el proceso de discusión sobre, bueno, alternativismo, movimentismo, ¿no? Que lo atraviesan otras organizaciones armadas peronistas en la época. Un poco se intentó conformar una estructura que las nucleara todas, a la FAP, al peronismo de base, bueno, a la FARC, que para ese momento se empiezan a definir con más claridad como cercanas al peronismo, para Montoneros, ¿no? Ahí está todo ese debate en donde Montoneros toma una posición, pero me parece que yo no tengo claro que la posición que tomó haya sido estática y que sea tan como se lo plantea. Suele decirse, Gillespie y otros autores plantean que la opción de Montoneros fue el movimentismo, ¿no? Es decir, construir por adentro del movimiento. Reconociendo el liderazgo de Perón, mientras que en las antípodas estaban las posturas alternativistas, que eran posturas más clasistas, que planteaban que sí reivindicar la historia del peronismo y la identidad peronista de los trabajadores, pero no ni el movimiento lleno de burócratas y traidores, ni a Perón. Es decir, Perón no era un líder revolucionario como... Y bueno, también Lucas Lanuse plantea una posición intermedia, que es la del tendencismo, que es la de... Que no suele mencionarse, y que se plantean más las otras como dos posturas extremas, que es la de, digamos, matizar la figura de Perón, reconocerlo como un líder, aunque no como un líder revolucionario, pero sí como un líder popular, reconocer las divisiones internas del peronismo como movimiento y la existencia de sectores reaccionarios, pero dar la disputa por adentro. Y a mí me parece que Montoneros durante varios años lo que intentó fue dar la disputa por adentro. Entonces, habría que ver, creo que eso también lo dice Lucas Lanuse, si es tan así que fueron movimentistas, o si es más razonable pensar en un tendencismo que también se fue moviendo al calor de la evolución del peronismo. Bueno, cuando vuelve Perón, hay un montón de hitos que van planteando desafíos en esas definiciones, ¿no? Ezeiza, la renuncia de Cámpora, bueno, todo el 73, hasta la muerte de Perón, me parece que ese es todo un proceso. Después, me parece que todavía hasta 1976 hay una apuesta por, digamos, por dar la batalla por el movimiento, ¿no? Si bien por un lado está todo el proceso de construcción de las milicias y el camino hacia el ejército, y está toda esta estrategia de Montoneros a partir de una lectura de la situación, ¿no? Del pase a la clandestinidad y el enfrentamiento con las fuerzas represivas. Por otro lado, hay una fuerte apuesta política por la construcción de lo que fue el Partido Auténtico. Inclusive el Partido Auténtico se llegó a presentar a elecciones en Misiones.
Por eso yo creo que a contramano de lo que suele decirse, que desde que Montoneros pasó a la clandestinidad, abandonó el trabajo político y se entregó ciegamente a las armas, yo no estoy de acuerdo con esa idea. Te comenté, es una hipótesis a la que le vengo dando cada vez más forma. Pensaba distinto para la época que escribí el libro, pero ahora tengo una mirada un poco más crítica a esa idea de que cuando pasa la clandestinidad, lo militar tapa todo. Y bueno, me parece que una vez que se da el golpe, hay una lectura hacia atrás de Montoneros de que el peronismo está agotado, como experiencia histórica y como movimiento político. Hay una lectura de lo que fue el isabelismo, la etapa de Isabel, una mirada crítica inclusive del gobierno de Perón, en lo que duró. Pero esta mirada es nuevamente revisada un año después, cuando Montonero funda el movimiento peronista montonero. Es decir, por un lado el peronismo se agotó, vamos a fundar un nuevo movimiento, es decir, no abandona la idea del movimiento, pero sí la idea de que el trabajo es por dentro del movimiento peronista. No, el movimiento peronista está agotado, se funda uno nuevo, que es una consecuencia histórica de aquel, el movimiento montonero, que se funda a principios del 76, ahí avanza Montoneros en la construcción del partido montonero, el ejército montonero, y un camino, bueno, más hacia concepciones más leninistas, tal vez, de la idea de partido y ejército, pero después sí, como producto también de un debate interno, en el cual, a mi juicio, los escritos de Walsh tuvieron un rol importante, se vuelve para atrás en esa idea y lo que se plantea es un movimiento peronista montonero que recogiera ambas experiencias, ¿no? Claro. Y de hecho en ese movimiento peronista montonero acompañan a montoneros líderes del Partido Auténtico, líderes digamos, identificados con la izquierda peronista en el 73-74, es decir, no es que estaban, como suele decirse, los miembros de la conducción en Roma o en Cuba delirando solos y esto era un puro aparatismo de construcción de sellos que suele decirse mucho por distintos lados. Claro. Creo que fue una experiencia mucho más compleja y que está, yo te diría, casi totalmente desatendida. Sí, absolutamente, absolutamente. El movimiento peronista montonero se disuelve en diciembre de 1983. Claro. Cuando vienen a la Argentina Videgain y Obregón Cano, dos miembros del movimiento peronista montonero, uno de ellos es detenido, el otro zafa de la detención en Ezeiza, ya estábamos creo que hacía días que había asumido Alfonsín y estábamos, bueno, con los decretos vigentes. Pero bueno, por eso te digo, también es dinámica, porque según en qué etapa estemos hablando, pero lo que sin dudas creo que nunca pudo Montoneros es dejar de pensarse pensando el peronismo. Sí, eso es interesante. Quiero que volvamos un poquito más adelante sobre eso que planteaste, que para mí es vital y no se lee y no se escucha demasiado cuando uno recorre la historia de Montoneros, pero que va más allá de Montoneros, que tiene que ver con esta especie de sentencia casi universal cuando se recorre los textos y las reflexiones sobre el 70, que tiene que ver con el militarismo, ¿no? Que se ubica no solamente para la experiencia de Montoneros, sino para la experiencia general, digamos, ¿no? Incluso del PRT, y se pierde de vista un montón de cosas, que es algo que yo también he trabajado, y que tiene que ver con la experiencia de masas que han... Ahí está, se había cortado un poquito, pero ahí volví. La experiencia de masas que han encabezado estas organizaciones, y que han tenido, digamos, un rol fundamental, por ejemplo, en las grandes movilizaciones del 75 en contra del gobierno de Isabel, que llevaron adelante el Rodrigazo, etc., ¿no? Pero me interesa que volvamos un poquito más adelante para darle un tiempo específico. Volviendo un poquito para atrás, algo que me interesaba mucho de los planteos que vos haces en tu libro, es esto de, bueno, un poco en contra de las hipótesis que plantean que Montoneros es, si se quiere, utiliza el peronismo de manera utilitaria, digamos. Vos decías, bueno, acá hay una interpretación que no es caprichosa, digamos, ¿no? De parte de estos actores, de parte de esta organización sobre Montoneros, que se basa incluso
por lo que Eliseo Perón dice, digamos, ¿no? Esta duplicidad doctrinaria que manejaba Perón desde el exilio y que tiene un sustento concreto en textos, digamos, del propio Perón que hoy no son tan conocidos como fueron América Latina, Ahora o Nunca, y La Hora de los Pueblos, digamos, ¿no? Dos trabajos que el propio Perón produce y que tienen ahí un montón de contenidos que habilitan la interpretación que hace Montonero sobre el peronismo como un movimiento que conduce necesariamente hacia una revolución de tipo socialista nacional. ¿Nos querés contar un poco sobre eso? Bueno, a ver, yo me propuse, por un lado, rodear entre signos de preguntas algunas afirmaciones, o invertir digamos, los postulados, ¿no? Entonces, como vos decís, se decía en la época, se dice después, lo encontrás en infinidad, si no te diría en casi todos los abordajes sobre Montoneros, que bueno, fueron peronistas, no fueron peronistas, se pusieron la camiseta del peronismo en su vocación de ser una vanguardia, y como las masas eran peronistas, entonces somos peronistas. ¿Cuántos fueron marxistas? ¿Cuántos fueron peronistas? Bueno, yo lo que me propuse es, más bien, entender qué fue para ellos el peronismo, ¿no? Y entonces ahí se abre un universo muy rico de cosas para observar, porque nosotros no vamos con el prejuicio a priori de que fue toda una mentira, una paparruchada o un delirio, lo que fuera, sino a ver cómo entendieron, cómo construyeron el peronismo. Hoy me parece que es más fácil entender algo que en los 70 era muy difícil, y es que el peronismo no es un fenómeno que se pueda mencionar en singular. Tal vez en aquella época, y ni hablar mientras vivía Perón, era difícil entender esto, pero creo sin dudas que hay peronismos, ¿no? Y por ahí hay gente de nuestra generación que vivió los años de menemismo y que después vivió los años de kirchnerismo. Bueno, podemos entender que el peronismo es muchas cosas, el peronismo es un movimiento político, el peronismo es un partido, el peronismo es una identidad. Entonces yo, un poco estratégicamente y apoyada en un marco teórico que me facilitó observar estas cosas, me propuse ver cómo Montoneros en distintos momentos de su historia representó a 4 grandes símbolos, o lo que yo considero los símbolos más importantes, ¿no?, del peronismo. El 17 de octubre como mito de origen, la figura de Eva, la figura de Perón, y la figura de los actores políticos, que en épocas del 45 eran los descamisados, pero a medida que el peronismo se fue consolidando en el poder, pasaron a ser los trabajadores, la comunidad organizada, después del 55, bueno, la resistencia, es dinámico eso, ¿no? Entonces, a partir de mirar esos 4 símbolos, pude empezar a desasnar un poco y a ver que hubo distintas relaciones con esos 4 símbolos, muy distintas. En el caso de Perón es evidente, estaba vivo, entonces una cosa era construir una imagen idealizada de Perón mientras que estaba en el exilio, y otra cosa cuando volvió al país, ¿no? En el caso de Eva, bueno, no había una Eva de carne y hueso. ¿Estás ahí o te congelaste? Sí, ¿Me escuchás? Estoy acá, sí, te escucho. Ah, porque como te veo, ahí está, ahí volviste, como vi que te quedaste congelado. En el caso de Eva no había una Eva de carne y hueso que pudiera poner en crisis las ideas que Montoneros hicieran de Evita. Y lo que yo encontré en la tesis y en el libro y en investigaciones posteriores lo he podido reafirmar, que la figura de Evita es central, pero es interesante porque muchas investigaciones suelen plantear que, bueno, que Montoneros con la resistencia encuentra un nuevo punto de partida revolucionario para el peronismo, que es el 55, y yo creo que no, que es anterior, que es en el 51, y es bien interesante algo que también está muy, muy desatendido, que es lo que yo llamo mito de las milicias obreras, ¿no? Que hay muy poca reconstrucción histórica al respecto. Yo no puedo tener una posición clara sobre cuánto de eso ocurrió y cuánto es solamente mito, pero lo que está claro es que la recuperación de eso que se consideraba algo que había ocurrido
fue central en Montoneros. Y eso también te permite ver otras cosas, porque por ejemplo cuando Montoneros pasa a la clandestinidad, habla de volver a la resistencia y armar las milicias de obreros que había pensado Evita. Claro. ¿No? Entonces, contra la idea de esta militarización y de que bueno, es parte de toda esta explosión de las experiencias guerrilleras en la región, y el militarismo, y el foquismo, y qué sé yo, es mucho más complejo como piensa Montoneros el pasaje a la clandestinidad, y encuentra en la propia historia del peronismo una forma de justificar esa vuelta a la lucha, ¿no? Entonces me parece que la reivindicación de Evita y de determinados aspectos de la figura de Evita es bastante constante. Bueno, la revista de los últimos años de Montoneros, desde fines del 74 hasta la contraofensiva que se publica, es Evita Montonera. Me parece que era clarísima la reivindicación. En el caso de Perón es todo más complejo, seguramente en algún momento vas a querer charlar algo de eso por lo que me contaste, así que no me adelanto, pero con Perón es todo más complejo, porque una cosa era el Perón que se imaginaban antes del 73, y otra cosa es el Perón de carne y hueso que llega a la Argentina y demás. Entonces ahí empieza a ser crisis. Y después la reivindicación de la resistencia también es bastante constante, me parece, en Montoneros, ¿no? Y el 17 de octubre fluctúa, pero yo me parece ver ahí también que, bueno, es un poco la deriva del emblema del origen del peronismo, el 17 de octubre, y que Montoneros, a medida que fue pasando el tiempo, pudo construir un mito propio, y también empezó, y esto es algo que, bueno, en el libro queda ahí como programa de investigación, y ando en eso trabajando. Yo creo que Montoneros, a la par de hacer todas estas reinterpretaciones y recuperación en clave revolucionaria de los símbolos del peronismo, también va con el paso de los años delineando elementos de identidad propia. Y empieza a aparecer el montonerismo, y qué es lo que se entiende por montonerismo, ¿no? Entonces, yo creo que si le preguntás a cualquier montonero te diría que es peronista, ¿no? Pero no solamente. Claro. Pero no solamente, porque ser montonero era y es, porque también es una pregunta que se les puede hacer y es interesante hacer en tiempo presente a quienes participan. Bueno, entonces, ahí es interesante. ¿Se puede ser montonero y no peronista? Bueno, yo creo que no. Que no se podía, digamos. Claro. Pero me parece que ser montonero era algo más. Totalmente, y eso lo ato con algo que vos recuperás muy bien en el libro, que es esto de, bueno, que en realidad los montoneros hacen una interpretación de sí mismos como la resultante de eso, que Perón llama a realizar, que es la actualización doctrinaria, digamos, ¿no? Y que es, y que está basado en el trasvasamiento generacional, la guerra integral, la toma del poder total y el socialismo, digamos, ¿no? Perón desde el exilio llama a la juventud a que actualice doctrinariamente el peronismo. Y Montoneros es la resultante de eso, digamos. En última instancia, dice Firmenich ahí en uno de los pasajes, seremos los hijos ilegítimos, pero hijos al fin de Perón, digamos, ¿no? Entonces eso es interesante, porque se afincan desde la propia palabra de Perón, desde el propio mensaje de Perón, y como la resultante de un legado y un llamado, digamos, ¿no? Que tiene autoridad propia, y ahí es donde Montoneros aparece como un actor que le disputa incluso el papel de dirección del movimiento al propio fundador del movimiento, digamos, ¿no? Bueno, ahí que querría interrumpirte para decir algo. A mí me parece que ellos sí, efectivamente, digamos, se posicionan como respondiendo a ese llamado de Perón, pero no solamente. Justamente en esos dichos de Firmenich que recuperás cuando dicen seremos el hijo ilegítimo, pero seremos el hijo al fin, justamente cuando se recupera la figura de Evita, se puede ver cómo Montoneros entendía su surgimiento y su existencia como parte de una evolución histórica del peronismo. Evolución histórica en la cual, en todo caso, el llamado de Perón era un elemento más, ¿no? Pero, digamos, una evolución histórica que inclusive trascendía a Perón y que, bueno, que ellos se ubicaban en Eva, ¿no? Claro.
Y ahí es interesante porque inclusive había como una idea de división de roles entre Perón y Eva, y una idea de, después cuando aparece la teoría del cerco, aparece esta idea de, bueno, como había ocurrido cuando murió Eva, y Perón se quedó solo. Es decir, siempre hay en Montoneros una idea clara de que Eva había ocupado un rol y que había representado una beta revolucionaria del peronismo que su muerte había dejado trunca, y que parte de la desaparición de Eva explicaba el derrocamiento de Perón. Esto venía de antes, yo esto lo investigué en la tesis, pero no está profundizado en el libro, pero venía de antes, porque ya en el programa del Movimiento Revolucionario Peronista, que es una experiencia efímera pero interesante en el 64, que tiene el aval de Perón para armar algún tipo de organización revolucionaria, se recupera la idea de las milicias de obreros, y justamente se plantea esto, que la desaparición de Eva, por eso te digo que la idea que tenía Montoneros de las milicias no era estrictamente inventada por ellos, sino que recogía las interpretaciones que otros grupos del peronismo revolucionario habían hecho en años anteriores. Y en el 64 aparece en el programa del Movimiento Revolucionario Peronista, como te digo, esta idea de que ya había existido un intento organizativo que implicaba armar a las masas en la defensa del gobierno, y que precisamente por desestimarlo, Perón había sido derrocado. Claro. Estoy diciendo en el 74. Entonces me parece que por un lado, Montoneros, como te digo, se plantea respondiendo, se ubica respondiendo a ese llamado de Perón, claramente, pero me parece que se entiende como la consecuencia histórica de un proceso mucho más amplio de evolución del peronismo acá, en el territorio. Claro, claro. Claro. Y eso, experiencia... Y eso en algún punto, digamos, eso que vos decís, en algún punto se refleja en que Montoneros en ningún momento, más allá de evitar o de procrastinar todo el tiempo, digamos, el enfrentamiento inevitable con Perón, que llega finalmente el 1 de mayo de 1974, digamos, aún procrastinando ese enfrentamiento, en ningún momento deja de avanzar en sus propias definiciones, ¿no? Y ahí es donde se da, digamos, una tensión ya de origen, digamos, ¿no? Una contradicción de origen en las concepciones de Perón y Montoneros, que se reflejan en el papel que Perón le daba a ellos como formaciones especiales, y en el papel que Montoneros se pendilgaba como vanguardia armada del peronismo, y en la concepción de comunidad organizada, digamos, como modelo societal final de Perón, y en el modelo de socialismo nacional, digamos, ¿no? Que es el modelo final al que apuntan los Montoneros. Digamos, ahí hay como polos de una contradicción antagónica, desde mi punto de vista, que se puede ver en esta interpretación originaria de Montoneros como resultante de una evolución que no depende de la voluntad del propio Perón, sino que es el resultado de una evolución natural del movimiento, ¿no? Bueno, sí, yo creo ahí suele explicarse la relación entre Montoneros como Perón usó a los Montoneros como estrategia de poder, o al revés, Montoneros usó a Perón, o pretendió usar a Perón. Bueno, yo creo que ese vínculo es mucho más complejo, es parte de la complejidad. Me parece que nosotros, nos paremos en donde nos paremos, tenemos la capacidad de tener una distancia un poquito más fría de los hechos, porque por supuesto que la ruptura con Perón y todo ese proceso fue vivido por los protagonistas de un modo muy dramático, muy doloroso. Creo que cualquier protagonista, pensando en aquellos que puedan estar escuchando esta conversación, ¿no? Sin duda se identifica los años 72, 73, 74 como años en donde pasaron muchas cosas, ¿no? Siempre aparece en el relato que bueno, es difícil ubicarse porque en 4 semanas pasaba de todo, ¿no? A mí me parece que yo planteo que más bien asumió la forma de un diálogo de sordos, el vínculo entre Perón y Montoneros. Y me parece que para nadie era tan claro qué significaba el socialismo nacional. Me parece que cuando Perón hablaba de socialismo nacional estaba hablando de abstracciones, un poco de lo que te decía al principio. Es interesante, ¿no? Porque es una expresión que yo la pude rastrear
en estos dos libros, del 67 y del 68, no sé si él las utilizó antes, pero yo no las encontré antes. Y son dos libros que yo no he encontrado que los hayan leído en la época. Había revisiones de la conducción política, revisiones entiendo yo que es un libro que fue muy utilizado, muy leído, muy, digamos, tomado y apropiado, que fue Historia del Peronismo, que eran unas charlas que dio Evita en la Escuela Superior Peronista. Aparece una Evita bastante combativa en esos escritos. Después, en más de un testimonio se encuentra esta idea de que la comunidad organizada, la conducción política, eran vividas como, bueno, ya cosas antiguas de otra época, pero también es cierto que no aparece ningún testimonio de conocimiento de estos dos libros que estamos nosotros diciendo. Y fíjate qué interesante, porque ahí por lo menos se hubiera podido tener una noción un poquito más profunda. No sé si de haberlos leído conocidos se hubiera ahorrado todo este proceso, porque me parece que todo este proceso tenía dinámicas más complejas. Pero sí creo que, no me acuerdo ahora quién dice que Getino y Pino Solanas van a Madrid a tratar de que Perón clarifique un poco en el 71 en las entrevistas qué era esto del socialismo nacional, y no tienen éxito alguno. Claro. Porque efectivamente, si miramos esos documentales, sí, ahí es totalmente ambiguo, no dice nada Perón, y dice todo a la vez, ¿no? Porque dice, por supuesto que el peronismo es socialismo, porque el peronismo es cristianismo. Bueno, ahora, leyendo esos textos que yo te digo de Perón, a mí por un lado me parece ver en el pensamiento de Perón una interpretación de estos procesos que hablábamos al principio, ¿no? Que tenían más que ver con la liberación, y después me parece ver también una idea que tenía él de que el capitalismo industrial estaba entrando en crisis, cosa que por otra parte era efectivamente así, porque el estado de bienestar estaba destrozándose en mil pedazos, y que él creía que todos estos procesos que ocurrían tenían que ver con que el mundo iba a volver a formas comunitarias de organización. Yo pensaba un poco hoy a la mañana, releyendo algunas cosas para esta charla, tal vez me equivoco, pero mi sensación es que Perón, que era un tipo que tenía una reflexividad de los fenómenos que ocurrían en el mundo, estaría pensando en un proceso contrario a la globalización, es decir, un proceso contrario a lo que efectivamente ocurrió, porque el capitalismo industrial estaba entrando en crisis, no hay duda de eso, implosionó, pero lo que no vio ni Perón ni tampoco los revolucionarios de la época es que, bueno, el capitalismo se reinventó y surgió algo llamado capitalismo financiero, y después vino la globalización. Y a mí me parece que él en lo que estaba pensando era, bueno, el capitalismo industrial entra en crisis y las sociedades necesariamente van a tener que tender a una vuelta a la comunidad, ¿no? Pensando un poco, vos que sos sociólogo, en aquello de la sociedad y la comunidad, y pensando en la comunidad como vínculos que justamente son preindustriales, claro, ¿no? Sí, Premercado, preglobalización, digamos. Eso es un poco lo que a mí me parece ver en Perón cuando habla de formas de socialismo nacional. Porque cuando habla de formas de socialismo nacional pone en un mismo párrafo Medio Oriente, Asia, claro. Entonces... Lo cierto es que en esa fórmula de socialismo nacional, por lo menos que plantea Perón, no está el contenido que los montoneros le dan al socialismo nacional. Claramente no existe ni la supresión de la propiedad privada, ni, digamos, ni el comunismo, ni nada que se le parezca. Ahora, a mí me parece que yo planteo en un artículo que profundicé un poco más en esto, que en el libro está, pero después de que publiqué el libro pude detenerme un poco más en estas cosas, o volver y revisarlas, que mientras que... digamos, hay un momento en el cual la idea del socialismo nacional acerca a estos dos actores, ¿no? A Perón y a Montoneros. Mientras que el proceso en Perón es ir alejándose de la idea de socialismo nacional, o más bien haciéndola cada vez más abstracta,
En Montoneros el proceso es el inverso, es hacer cada vez más concreta la idea de lo que para ellos era el socialismo nacional. Entonces, hay investigadores que creen lo contrario, pero a mí me parece ver en algunos documentos, por ejemplo en la línea político-militar del 71, pero en otros documentos que en Montoneros empieza a tomar más forma esto de, bueno, es la supresión de la propiedad privada, es la nacionalización de los transportes, de las empresas, es La socialización de los medios de producción. la socialización de los medios de producción. Es un programa bien al modo de principio de comunismo de Engels, Claro. bien ajustable a ese proceso. Expropiación sin indemnización, eliminación de la herencia, es decir, bien claro. Entonces, por eso te digo, me parece que es un proceso dinámico en donde este concepto, que era muy abstracto, y que para Montoneros no era claro qué significaba, salvo que significaba poder acercarse a Perón y poder interpretar en Perón una vamos a decir, inclinación hacia algún proceso revolucionario, en Montoneros eso empieza a precisarse en un sentido muy inverso. Entonces, como vos decís, llegado el momento en el que Perón regresa al país, el peronismo recupera el poder y después Perón el poder, ahí sí está bien claro que comunidad organizada y lo que Montoneros entendía como socialismo nacional no eran lo mismo. Pero es muy fácil decirlo con el diario El Día Después, en octubre del 73, Claro, pero claro. no era tan claro todo esto en el 70, 71, 72. Ahí hay una cosa que es interesante, que es que yo efectivamente considero, como vos, que desde la interpretación montonera, digamos, que hace del socialismo nacional y las expectativas que los propios montoneros tienen sobre el retorno de Perón al país, no está clara, digamos, no hay elementos muy claros, por lo menos desde la matriz montonera para pensar el peronismo, ¿no? Las intenciones o el contenido del proyecto de Perón una vez que regresó a la Argentina. Ahora, sí hay algo que advierten los propios montoneros que tiene que ver con el papel que Perón les da a ellos, digamos, en su estrategia de retorno, ¿no? Que es el desgaste para la negociación, cuando Montoneros se autopercibía como vanguardia revolucionaria y desconfiaba rotundamente del acceso al gobierno a partir de los mecanismos institucionales. Y eso es algo que Perón, digamos, una vez que se instaure en el poder, va a dedicarse a clarificar, digamos, ¿no? Porque, de alguna manera, una vez que Perón accede al poder, el primer mensaje hacia los montoneros es, bueno, su tiempo como formaciones especiales se acabó, digamos, ¿no? Sí, inclusive antes, porque ya cuando gana Cámpora, hay un episodio que es famoso, que seguramente cualquier militante que le puso el cuerpo a la época lo recuerda, que es cuando Galimberti dijo, bueno, ahora que ganó Cámpora, vamos a organizar las milicias. Fíjate lo que yo te decía antes de las milicias como un elemento que está siempre para tratar de pensarse organizativamente en el peronismo y en el proceso revolucionario. Y cuando Galimberti dice esto, bueno, se le pudre por todos lados, ¿no? Perón le baja el dedo, digamos, deja de ser el secretario de la rama juvenil, pero inclusive desde la propia organización dijeron, che, qué imprudencia, como vamos a decir una cosa así. Ahora, pese a eso, es cierto, en las reuniones que tuvieron distintos miembros de la conducción de Montoneros con Perón antes del 11 de marzo, cuando, bueno, ellos llevaban sus propuestas de cómo se iba a conformar el gabinete, nombres para el gabinete, y qué sé yo, cuenta perdía que en un momento Perón les dice, bueno, ahora yo quiero que ustedes reediten la fundación de Eva Perón, ¿no? Yo, un poco con algo de ironía, no me acuerdo si en el libro, pero sí en algún artículo, digo, parece que Perón entendía la veneración que tenía de Montoneros sobre Evita, pero lo que no entendía es que no veneraban la Evita de la Fundación Eva Perón, veneraban la Evita de las milicias. Claro. ¿No? Ellos no querían ir a hacer asistencia social, pero lo interesante es que la argumentación por la cual Montoneros plantea que ellos no se van a desarmar, ¿no? Hay unas palabras que dice Firmenich en cámara saliendo de una reunión, que es el poder político nace de la boca de un fusil, cuando él plantea por qué Montoneros no se iba a desarmar.
bueno, como vos decís, tiene que ver con una idea de, bueno, acompañamos el proceso electoral y se ganaron las elecciones, pero inclusive también empiezan a aparecer críticas al pacto social, empieza, bueno, una crítica al nuevo proyecto de Código Penal. Ahí Montoneros tuvo diferencias con el ERP. Yo creo que a Montoneros lo corrieron por izquierda y por derecha, estaba como muy presionado por todos los frentes por una definición. Pero yo creo que sí fue una postura cada vez más crítica en relación a Perón y al liderazgo de Perón y a qué ocurría, ni hablar con el documento reservado, que es antes de que asumiera Perón, el 2 de octubre. Entonces sí, me parece que, volviendo a lo que decías antes, si bien Montoneros no planteó que iban a seguir habiendo atentados, operaciones, secuestros para pertrecharse o ajusticiamientos, porque no es esa la etapa, sí plantearon que iban a mantenerse en el rol, ¿no?, de grupos armados que iban a estar ahí para la defensa del gobierno y para garantizar que en todo caso el gobierno respetara los intereses de la clase trabajadora. Claro, ¿No? claro. Bueno, y de nuevo, cuando hablábamos del movimentismo, los movimentistas aceptaban una alianza de clases, digamos, aceptaban el rol de la clase media y la burguesía nacional, y me parece que Montoneros no tan así. Claro, claro. Y de hecho, bueno, vos recién mencionabas, bueno, el documento reservado es ya una declaración de guerra del propio Perón hacia Montoneros, digamos, por lo menos así lo interpreto yo, ¿no? Y eso tiene consecuencias para la organización, incluso, digamos, para los balances que va a hacer la organización ya prematuramente sobre el papel que va a jugar Perón en el gobierno, ¿no? Y uno piensa, por ejemplo, en la charla a los frentes que realiza Firmenich hacia fines del 73, en donde ellos hacen ya el balance de un desencuentro ya histórico, una reconciliación entre proyectos de Montoneros y de Perón, ¿no? Ahora, te pregunto, ¿qué opinás sobre esto? Yo considero que ahí, igualmente, más allá de esa certidumbre que empieza a tener Montoneros sobre el proyecto de Perón, sobre la beligerancia de Perón hacia su propia organización, a mí me da la sensación de que Montoneros queda preso un poco de ese prejuicio que hablábamos hoy al principio de ser los recién llegados al movimiento, ¿no? Y que como vos describís bien en el libro, no es tan así porque tienen su propia interpretación, no hay una utilización utilitaria del peronismo, sino que construyen dentro de la tradición peronista su propio lugar. No obstante eso, digamos, hay como una especie reiterada de Montoneros de tratar de demostrar que ellos no son infiltrados en el movimiento, como el propio Perón, digamos, los empieza a llamar. Sí, sí. Es que yo creo que el distanciamiento y la ruptura con Perón, esto lo pienso yo, pero también aparece en testimonios, en charlas, en entrevistas, y de nuevo estoy pensando en quienes puedan estar escuchándonos que vivieron esta época. El proceso de distanciamiento y ruptura con Perón fue un proceso sumamente doloroso para la militancia. Por muy conscientes que fueran de que, bueno, Perón no era el Che Guevara, Perón no era Evita, Perón había vuelto y bueno, y había renunciado el tío, y había movimientos ahí, por muy conscientes de todo eso, yo creo que no solamente estaba, que sí, en efecto, había una vocación, una intención de Montoneros de hegemonizar la lucha intensiva, de dar la lucha interna del movimiento, es decir, no regalarles el movimiento en todo caso, a la derecha, a la AAA, sino dar la pelea por el movimiento, pero además creo que fue un proceso terriblemente doloroso. Fue un proceso doloroso en relación al sentimiento como militantes ante Perón. Repito, por más que no tuvieran una idea idealizada como tal vez en los primeros años, que creo que hasta ahí, porque es difícil, ¿no? El vínculo con los líderes es un vínculo emotivo y por lo tanto es un vínculo irracional, ¿no? Entonces, después me parece que a eso se suma que las discusiones al interior de la militancia sobre el rol de Perón significaron rupturas. Bueno, está la famosa ruptura de la JP de Lealtad,
pero significaron procesos dolorosos al interior de la militancia, es decir, que se rompieran lazos de solidaridad, lazos de compañerismo. Tal vez quien no entiende la militancia porque no la vivió, porque no ha tenido el privilegio de estudiarlo, no entiende lo que significa ser militante y lo que significaba en esa época, y ser militante y ponerle el cuerpo a los procesos y a las balas, y comprometerse y compartir ámbitos políticos y ámbitos de activación, y de pronto estar peleándose irremediablemente en muchos casos por la caracterización de Perón. Claro, claro. La ruptura de la JP-lealtad fue un proceso doloroso, fue un proceso al interior de la militancia, creo que hasta hoy sigue siendo doloroso, y creo que ese dolor explica que todavía no se pueda tomar a veces perspectiva al respecto. Claro. Lo mismo que pasa con el pasaje de la clandestinidad. Claro. Me parece que es tan doloroso en la propia subjetividad de los protagonistas que es difícil, inclusive a veces, aflojar un poco con la autocrítica. Me parece que a veces hay como un exceso de autocrítica, ¿no? Y después, bueno, creo que tampoco era gratuito para Perón, digamos, romper con Montoneros. Me parece que... no sé, me parece que fue un proceso muy doloroso, muy trágico, el proceso que lleva el 1 de mayo del 74. De hecho, hay muchos testimonios que cuentan cómo los locales de la JP, espacios de militancia de la JP de Montoneros, el día que se supo de la muerte de Perón, se empezaron a llenar de militantes que llegaban llorando, y ya había pasado los jóvenes imberbes, y estaban recontra enojados, y Claro. sin embargo fue terriblemente doloroso, ¿no? Vos recién ahí nombrabas el tema de la JP Lealtad, ¿no? Que para los que no saben es un desprendimiento de Montoneros que se suele decir es un desprendimiento por derecha, digamos, en el sentido de que es un desprendimiento que cuestiona la conducción de Montoneros por cuestionar el rol de Perón, digamos, ¿no? Y se pliegan a la dirección de Perón en un momento en donde Montoneros está discutiéndole a Perón en la orientación de su propio gobierno. Pero también Montoneros tiene en ese mismo momento, por esos meses, otro desprendimiento por izquierda que es la columna Pujada, digamos, ¿no? Y tiene también la presión de los sectores del alternativismo, los sectores del peronismo de izquierda, digamos, que le están diciendo, con todas las evidencias que hay, no tenés las suficientes agallas, por decirlo de alguna manera, para romper definitivamente con Perón, ¿no? Incluso el propio PRT, que polemiza constantemente con Montoneros para traccionarlo hacia su propia política, lo llega a calificar como un agente del populismo en el campo popular, etc. Digamos, como vos decías hoy, Montoneros es una organización que por su propia posición, que es la de tener certezas de cuál es su proyecto estratégico, que es el socialismo nacional, pero estar presa de alguna forma de su propia identidad y del papel que juega Perón en ese momento, está presionado por izquierda y por derecha y queda en una situación sumamente incómoda, digamos, ¿no? Sí, dos cosas quería decir. Yo no sé si Montoneros tuvo tanta certeza de lo que era el socialismo nacional. Sí creo que en el diálogo con Perón le fueron dando forma a lo que era el socialismo nacional, esto que charlábamos antes. Sin embargo, yo siempre me pregunto, digamos, ¿cómo se pensaba el día después de la toma del poder? ¿No? Siempre son preguntas que me hago en relación a ¿y qué tipo de sociedad? ¿Cómo pensaban en concreto? Porque más allá de lo que dijimos hace un rato, estos elementos que bien se ajustan a un programa marxista, pero marxista genético, digo, el principio de comunismo, texto de Engels, no es que abundan esos planteos. Claro. Es decir, existieron, pero tampoco es que abundan. Y por otro lado, quería agregar algo que me parecía importante decir en relación al anterior, que el Perón del 73-74 es un Perón sumamente doloroso, no solamente para Montoneros, para todos los peronistas. Y me parece que es una gran dificultad para todos los peronistas hasta hoy hablar de estas cosas. Es decir, hablar de todo esto que ocurrió en esos meses, que son, desde que Perón vuelve, junio hasta que muere, son 13 meses. Menos de 13 meses, no son ni 13 meses. Creo que es un proceso muy dramático, muy doloroso para todos los peronistas, y creo que lo fue para el propio Perón, y ahí, bueno, es un poco para
me parece para la reflexión de cada uno en su fuero interno, pero sí creo que a medida que pasa el tiempo se va pudiendo hablar un poquito más de la complejidad de ese Perón, ¿no? Pero me parece que no es fácil para nadie, no solamente para Montoneros. No, claro. Y después lo que decías recién es interesante, que sí, yo creo que a Montonero lo presionaban por izquierda por todos lados. Sí, porque era Perón, porque era la AAA persiguiéndolos, porque era esta idea de que eran marxistas infiltrados, ellos peleando por plantearse como digamos, mostrarse como los más ortodoxos, como ellos decían, nosotros somos los más ortodoxos, y nosotros somos los que estamos hablando del socialismo nacional, y de la actualización doctrinaria, y de el desbasamiento, y como decís, bueno, también desde el campo de otras organizaciones revolucionarias. Claro, claro, ahí hay una cita que vos haces en el libro que me parece trágicamente fantástica, digamos, que es una cita al general Lanusse, digamos, ¿no? Que él dice, bueno, que habla del retorno de Perón, ¿no? Como una conquista de su propia estrategia, digamos, ¿no? Y dice, volvió a venir, fue presidente en lugar de Cámpora, murió maldiciendo a la guerrilla y al terrorismo. Me importa poco personalmente su sinceridad, pero lo cierto es que si hubiera muerto en Madrid, habría muerto glorificando a sus formaciones especiales, ¿no? Y ahí hay un poco, digamos, ¿no? Una síntesis de esto que recién hablábamos y que nos ayuda a entender también la opción que los propios montoneros ya van perfilando hacia principios del 74, que se consolida el 1 de mayo del 74 con la ruptura explícita de Perón con Montoneros, y que después, digamos, se va a consolidar luego de la muerte de Montoneros en el paso de clandestinidad y en la formación o en el camino a la formación de un partido montonero de corte más de tipo marxista-leninista, etc. Y ahí te invito a que pasemos ya, para ir concluyendo, a esto que es la última etapa previo a la dictadura militar, y que la mayoría califican como la etapa de militarización, pero que vos muy bien en alguno de tus últimos artículos decís, bueno, acá hay como una dificultad o un obstáculo epistemológico, decís vos, a la hora de rotular ese periodo como periodo de desviación militarista o de militarismo, que no permite ver un montón de iniciativas políticas que tuvo Montoneros en ese periodo y que son sumamente ricas para recuperar, incluso para reflexionar, digamos, ¿no? ¿Nos querés contar un poco de eso? Sí, son ricas y, como decíamos antes, desconocidas. Yo creo que desde fines del 74, que tiene lugar el pasaje de la clandestinidad, hasta la contraofensiva, hay, tanto en las reflexiones de la época, críticas y autocríticas de la militancia, críticas de grupos internos, inclusive de los grupos que rompen en el 79 y el 80, autocríticas de la conducción, que se suele decir que no hicieron autocríticas, y sí hicieron autocríticas en la época y también en los 80, pero también, como te digo, digamos, a posteriori de la época, tanto en los testimonios, en donde es muy fuerte esa asunción de la autocrítica, nos equivocamos al pasar a la clandestinidad, hicimos un proceso de militarización que, como charlamos, también el propio Santucho, inclusive, digamos, en años previos al 74, el 71, el 72, planteaba esta idea, militarización, entendido militarización como lo contrario del trabajo político y de base, es decir, como lo contrario de concitar voluntades. Bueno, entonces decía, me parece que se encuentra en documentos de la época, en críticas internas, en autocríticas, en escritos de testimoniales posteriores, en los 80, en los 90, inclusive hasta hoy. Pero también, y esto es lo que a mí más me preocupa, en las investigaciones, en los abordajes, en Gillespie sin dudas, bueno, en el trabajo de Pilar Calveiro, esto es muy fuerte, esta idea de que cuando pasa la clandestinidad, Montoneros abandona el trabajo político. Yo creo que ahí hay una idealización muy fuerte de lo que fue el periodo de auge de masas, ¿no? Queda como idealizado, como en el recuerdo el mejor momento de toda esta tragedia que
dejamos atrás, ese es el mejor momento, ¿no? Pero también hay algo de crítica de la época a lo que era el militarismo, ¿no? Crítica a las experiencias foquistas y demás. Entonces hay una idea de que con el pasaje de la clandestinidad y la formación del ejército montonero, en general obviando esta idea de las milicias, que las milicias tienen mucho, la idea de milicia tiene mucho arraigo en el territorio. A diferencia de la idea de ejército, ¿no? Claro. Entonces se plantea que desde ese momento lo que hay es un creyendo cada vez más dramático de militarismo que va abandonando y dejando de lado todo lo político. Primero, a mí me parece que eso niega que lo militar y lo político nunca fueron pensados como cosas distintas, es decir, Totalmente. Montonero surge, como todas las organizaciones armadas, como una organización militar, pero lo militar es entendido como un aspecto político. Es decir, entonces, ahí... Perdón, hago este paréntesis. De hecho, lo militar, digamos, uno no puede obviar el hecho de que la opción por las armas es lo que la transforma en una organización de masas también, digamos. Exacto. Lo que le da y es su una hambre opción de política. Y Claro. es una opción política. Entonces, la idea de que con el pasaje a la clandestinidad ocurre esto niega el propio surgimiento de Montoneros como una organización armada. Es decir, por eso te digo, en todo caso, un periodo que es más bien excepcional, si vos mirás todo el recorrido, que es el de activación de masas, es tomado como lo genuino, lo que no era desviado, digamos, donde tendría que haber quedado congelada la foto. Después, por otro lado, creo que también, por supuesto, la idea de la militarización no es que, digamos, es una idea trasnochada que no tiene nada de realidad. Pero me parece que hay que mirarla más complejamente. Yo creo que hay una etapa que es la etapa desde diciembre del 74 hasta el golpe de Estado, que es la etapa del gobierno de Isabel y del accionar de la AAA y de los parapoliciales y del inicio de la represión ilegal en Tucumán, en donde hay una lógica de enfrentamiento de aparatos que sí creo que existió, y que me parece que es un periodo muy costoso para los militantes, y es un periodo que, precisamente por ser costoso, es un periodo que hay que animarse a analizar y reflexionar un poco más. Las campañas ofensivas, bueno, en fin. Ahora, lo interesante es que desde la idea de la militarización, esto queda como lo único que ocurrió. Y no fue lo único que ocurrió, porque también ocurría que en paralelo estaba lo que decíamos antes del Partido Auténtico, es decir, las iniciativas por el Partido Auténtico. Bueno, en el 75 la participación a todo alrededor del Rodrigazo y de la activación sindical, con mayor lucidez, con algo de torpeza. Nosotros estamos, me parece, desde nuestro rol como analistas de la historia, no para evaluar las consecuencias de la acción, sino más bien para entender los motivos de la acción, claro. ¿no? Un poco como diría Weber. La tarea comprensiva no es, en todo caso, ver las consecuencias, sino cómo fueron pensados esos hechos, cómo fueron pensadas esas acciones, ¿no? Entonces, me parece que ahí podemos ver todo de otro modo y ver también un poco la dinámica y cómo los tiempos se iban llevando a un replanteo constante. Después hay otra etapa, que es la etapa del proceso, del golpe, y ahí también me parece que hay subetapas. Y también, de nuevo, por ejemplo, la contraofensiva, que creo que es un capítulo tal vez de los que todavía más resta entrar en la historia de nuevo por lo doloroso en sus consecuencias, también suele verse como en su faceta estrictamente militar. De hecho, a mí me pasó, volviendo a mi libro, un día encontrar para una futura reedición, ahí ya tengo anotado para corregirlo, que yo menciono, creo que repitiendo un poco a Gillespie, la contraofensiva militar. Y la contraofensiva no fue militar. La contraofensiva fue pensada como un intento de torcerle el brazo al gobierno, bajo una lectura, un diagnóstico, si querés equivocado, todo lo que quieras, que tenía aspectos militares y aspectos propagandísticos. Claro. Sí, vinieron al país tropas que se llamaron tropas de infantería, que eran tropas que hicieron atentados con bombas, atentados bien resonantes,
Pero por otro lado vinieron tropas de inteligencia que hacían transmisiones clandestinas, que se metían en los barrios, y a su vez suele decirse que la conducción no escuchó las críticas de Walsh. Yo creo lo contrario, inclusive a contramano de los sobrevivientes de la conducción que suelen asumirlo como autocrítica. Yo creo que en algo escucharon, y una cosa que decía Walsh, mirando, creo yo, con ojos muy críticos, la etapa de enfrentamiento con la AAA y con el gobierno de Isabel, que los atentados, en un contexto como el que se vivía, los atentados que no podían ser debidamente informados, cuál era su sentido, cuál era su propósito, cuál era su objetivo, terminaban siendo contraproducentes. Lo único que generaban, a lo único que contribuían era alimentar una imagen de la organización, bueno, no lo decía en estos términos Walsh, pero como un grupo terrorista que mataba al azar, ¿no? Y yo creo que esto es tenido en cuenta en la contraofensiva, porque en la contraofensiva los atentados militares que tienen lugar son muy específicos y están muy específicamente dirigidos al equipo económico de la dictadura. Y esto es algo que también en la tesis de la militarización se pierde un poco, y es que Montoneros, de todo lo que uno podría decir que fue desacertado, es muy fácil con el diario El Día Después, ¿no? Pero desacertado en términos de diagnóstico y demás, yo creo que tuvo, sin embargo, mucha lucidez en enfocar la crítica al programa liberal, al programa económico de Martínez de Hoz. Y vos fíjate que en un momento en el cual no se terminaba de entender que lo que estaba ocurriendo era un nuevo modelo económico. Claro. Porque hoy nos resulta fácil decirlo. Creo que lo anticipaba Walsh en la carta abierta, que es muy fuerte la crítica al modelo económico, y después en los 8 puntos de Roma, que es el programa del movimiento peronista montonero en el 77, cuando vuelven al peronismo, y de allí en adelante, buena parte de los documentos que lanza la CGTR, que otra de las experiencias políticas que están invisibilizadas, la CGT en la resistencia, el movimiento y sus ramas, el accionar de la rama femenina, en fin, un montón de espacios que fueron espacios políticos de denuncia a las violaciones de derechos humanos. En los puntos aparecen reivindicaciones sindicales, aparecen críticas al modelo de la dictadura, aparece esta idea de poner el foco en el modelo de la dictadura, aparece todo menos nada parecido al socialismo, al comunismo y demás. Mientras que la idea de la militarización nos haría pensar en un grupo que siguió obstinadamente de las armas bajo la idea de instalar el socialismo, y me parece que fue todo bastante más complejo. Claro, claro. Volviendo un poquito al 75, quería hacer una reflexión y después hacerte una pregunta ya para ir terminando. ¿Qué es la siguiente? Digamos, yo me he dedicado a estudiar, digamos, específicamente el PRT en el periodo 73-76, porque también ha sido, digamos, invisibilizada la acción de masa de la organización en base a la tesis del militarismo, etc. Y uno encuentra que en el año 75, las grandes movilizaciones de masas que voltearon a los principales, digamos, exponentes, entre ellos López Rega, del gobierno de Isabel, estuvieron dirigidas fundamentalmente, a través de las coordinadoras de gremios en lucha, por Montoneros a través de la JTP y el PRT, digamos. Y eso es algo importante a tener en cuenta porque, como vos decías recién, digamos, las tesis del militarismo tienden a ocultar esa inserción de masas que habían logrado estas organizaciones, y Montoneros como una de las principales, en el movimiento obrero, digamos, ¿no? Que es algo que también ayuda a explicar el porqué del golpe, porque si hubiese sido solamente una lucha de aparatos, en la que efectivamente Montoneros, el PRTR, estaban en desventaja con las Fuerzas Armadas, el golpe, con la crueldad, digamos, y la cantidad de sangre que corrió, no hubiese sido necesario. Ahora, se explica la presencia, por ejemplo, el mismo 24 de marzo, de las Fuerzas Armadas en las principales fábricas del país, porque el trabajo de masas que estas organizaciones tuvieron, digamos, estaba siendo demasiado importante y con una presencia muy, muy efectiva, al punto tal de que en el 75, vuelvo a repetir, digamos, rebasaron las conducciones oficiales de la CGT. Digamos, ¿no? Esto
me parece que está muy bueno que lo traigas y que lo plantees en los distintos textos que he leído, porque bueno, da ahí una pista para recuperar una historia que pretende ser, desde mi punto de vista, a veces no intencional, pero otras veces sí intencionalmente ocultada, digamos, ¿no? Eso por un lado. Y por otro, quería preguntarte qué opinión te merece o qué hipótesis tenés de por qué se torna imposible un frente político de montoneros con las distintas vertientes de izquierda, ya sean peronistas, alternativistas, como marxistas, como fue el PRT, en ese periodo. ¿Qué hipótesis tenés de por qué Montonero se niega sistemáticamente? Bueno, solamente podría ensayar una hipótesis porque no es un tema al que me haya dedicado en profundidad. Me parece que, no sé si se niega, hay distintos momentos, ¿no? En el caso de los intentos de articular con el PRT, hay distintos momentos, en el 70, es decir, para la muerte de para la época que muere Santucho, y bueno, que el ERP queda desarticulado, había habido un intento de aproximarse que Walsh, por ejemplo, lo criticó muy fuertemente. También es cierto que Montoneros trasciende por varios años la experiencia del ERP, entonces ahí también hay como otra historia, ¿no? Pero me parece, a modo de hipótesis como es tu propuesta, que diría que la gran limitación ahí fue siempre el trasfondo de identidad peronista, es decir, volviendo al principio, si fueron peronistas o no peronistas, y bueno, yo digo, con toda la complejidad del caso y demás, me parece que nunca dejaron de reivindicar el peronismo. Con distintas... con vaivenes y en un momento ensalzando a Perón y al otro criticándolo y al otro diciendo, llorando por lo que hizo Perón y reivindicando a Evita, te digo, sí, ahí en forma más estable, y diciendo, bueno, el peronismo se agotó, después volviendo, pero me parece un poco lo que te decía antes, ¿no? Me parece que si vos le preguntás a cualquier montonero si se puede ser montonero y no peronista, me daría la sensación de que te va a decir que no. Entonces, diría que esas limitaciones efectivamente pasaron por ahí. Las discusiones con el PRT-ERP en el 73 tenían que ver con eso. Tuvieron que ver con eso, ¿no? Sí, sí. Y fíjate que en el 76 hay un intento de acercar que justamente lo habilitó el diagnóstico de agotamiento del peronismo, pero rápidamente al interior de Montoneros empiezan a aparecer críticas a ese diagnóstico. ¿Cómo que se agotó el peronismo? Y en pocos meses la conducción hace una autocrítica de ese diagnóstico. Pocos meses, es más, es una autocrítica que inclusive es paralela y hasta te diría previa a los documentos de Walsh. Así que enseguida se toma conciencia de que por ese lado que había un error ahí. Claro. Entonces, diríamos hipótesis que me parece que se relacionaría con eso, ¿no? Porque desde el punto de vista del PRT, por otras organizaciones no peronistas, el peronismo que había sido. Sí, claro. Era imposible, digamos, articular algo con nada que tuviera, así fuera un dejo de aroma peronismo. Sí, y bueno, para terminar, una pregunta final que tiene que ver con una reflexión, que es, bueno, ¿por qué considerás que es importante en la actualidad y más allá de un ejercicio de la memoria y de la historia que es sumamente importante, volver a Montoneros, digamos? Bueno, a mí me parece que sabemos muy poco de Montoneros, pese a la biblioteca que acá atrás buena parte es sobre Montoneros. Me parece que, no voy a desestimar todo lo que se ha hecho, pero me parece que en pasados traumáticos, como es el caso, porque es una experiencia política que está atravesada por la represión, por la muerte, por el costo en vidas que tuvo este compromiso militante. Tenemos aún, hoy en la actualidad hay juicios en proceso, por ejemplo el juicio, la llamada causa contraofensiva Campo de Mayo, que es el juicio a los responsables de las desapariciones, específicamente de los militantes que fueron secuestrados y desaparecidos en el marco de la contraofensiva, en el marco del Plan Cóndor. Entonces, es
digamos, es entender una época que es traumática, que es dolorosa, que yo creo que sigue siendo un pasado presente precisamente por esto, es decir, una historia en la que está involucrada la comprensión del daño que puede hacer el terrorismo de Estado, digo, de la potencia, ¿no? De lo importante del nunca más y de los nunca máses. Creo que esto de también avanzar en el programa económico de la dictadura, en poder refrescar algunas miradas para poder trascender las críticas y también las autocríticas. Yo creo que hay muchas autocríticas profundamente genuinas y que por genuinas incluso exacerbadas, ¿no? Es decir, Claro. no sé si incluso ahí no hay una dimensión tal vez de culpa, ¿no? O bueno, de hacerse cargo de las cosas que ocurrieron. Y bueno, fíjate en esta charla todo lo que hemos dicho que está apenas incipientemente estudiado o apenas. Entonces, me parece que por contribuir a comprender una época histórica de la cual provienen buena parte de nuestros dolores y de nuestros desgarros como sociedad, y porque siempre comprender el pasado implica poder estar mejor armados para evitar algunas cosas hacia adelante, en el futuro. Y bueno, me parece que el paso del tiempo y que haya jóvenes que se siguen interesando por estos temas permiten que haya una distancia fría, una posibilidad de tener una mirada fría. Ni vos ni yo, cuando hablamos del 1 de mayo del 74, sentimos cosas. Pero cualquier persona, inclusive te diría, no siendo montonero, cuando habla del 1 de mayo del 74, siente algo en el cuerpo, lo recorre algo en el cuerpo, porque digo, qué sé yo, mi vieja no tenía simpatías con montoneros, y sin embargo escucha el 1 de mayo del 74 y la recorre algo, porque en la memoria de las personas que vieron esa época, fueron hitos que fueron marcando, son hitos que bueno, recuerdan también los peores momentos de nuestra historia, ¿no? Entonces, me parece que está bueno, y espero también que sigan habiendo más jóvenes de nuevas camadas que se sigan interesando por estos temas. Sí. No sé cómo viene el campo de estudios al respecto. Sí, agrego yo también, porque la causa por la que lucharon y pelearon esas compañeras y esos compañeros aún sigue vigente, digamos, ¿no? Esas injusticias que motivaron a muchas militantes de la Argentina todavía no están resueltas. Entonces, también recuperar esta historia es pensar en esa clave y pensar y reflexionar políticamente sobre esas experiencias que, como vos decís, nos tienen que ayudar para revitalizar un proyecto que todavía tenemos que seguir defendiendo. Así que bueno, Rocío, te agradezco un montón, y la verdad que fue un placer poder sostener esta conversación. Bueno, lo mismo digo, muchas gracias por la invitación, espero que contribuya, y bueno, estamos en contacto. Dale.